Bien, ahora continuando con las actividades de la semana de la carrera de física, en esta quinta jornada vamos a continuar con el curso de introducción al modelo estándar que lo imparte el doctor Josué Molina de la Universidad Zamorano, Honduras. Ok, muchas gracias. Buen día. Déjenme compartirles diapositiva. Bien. Primero, antes de comenzar, me confirman por favor si están escuchando, por supuesto, y si están viendo la diapositiva. Sí se escucha claro y estamos viendo la Excelente. presentación. Excelente, muchas gracias. Pues bien, hoy vamos ya a buscar una forma de cerrar lo que hemos venido estudiando. Ahora ya vimos prácticamente lo que comprende el modelo estándar, las interacciones y todas las características que podría tener y los problemas. Entonces, hoy vamos a continuar para cerrar el problema que teníamos ayer sobre la cuestión del Higgs y de las masas en el Higgs. Entonces vamos a ver cómo es que decimos que ocurre una ruptura de simetrías. Además de eso, vamos a intentar exponer algunas ideas generales acerca de lo que significan crear un lagrangiano y por qué es tan importante el lagrangiano, digamos, del modelo estándar, ¿sí? Pues bien, ustedes recordarán que dado que en la interacción electrodébil, los bosones los bosones W y Z son masivos, entonces esto genera un problema y entonces la solución propuesta fue el mecanismo de Higgs, en la cual se empieza a partir de explicar la masa de estos bosones mediadores de la interacción débil. Queremos que ellos sean masivos, pero también necesitamos que el mediador de la interacción electromagnética quede sin masa porque ya lo observamos así. O sea, el problema vino de la realidad hacia la teoría. Entonces, imaginamos un campo básico, el más básico de todos, un campo escalar, ¿ok? Un campo puntual que permea todo el espacio. Entonces, nosotros sabemos que la lagrangiana clásica, digámoslo así, está dada por un término, la diferencia entre el término cinético y el potencial. Esto con el objetivo de encontrar una acción que ya lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos describir el término cinético y un término de energía potencial para este lagrangiano, donde los valores de mu y lambda son parámetros del potencial. Para cumplir algunas características que vamos a ver, por ejemplo, cota inferior, podemos requerir que lambda sea mayor que 0, pero no es sumamente necesario o absolutamente necesario. Se podría escogerse o no. Hay teorías que no cumplen con esto y no hay ningún problema. Entonces, si ustedes ven, ustedes hacen la transformación de phi para menos phi, van a ver ustedes que ese lagrangiano es simétrico. Y lo que se requiere cuando tenemos una cuestión de este tipo, una lagrangiano de este tipo, lo que vamos a hacer es minimizar el potencial. Porque lo que se busca es encontrar el estado fundamental, o sea, o el estado de menor energía en el cual ocurren estas interacciones, que también se le llama el vacío. Y después de encontrar esta solución en el estado fundamental, lo que se hace es que se expanden las soluciones para 1, 2, 3 y tantas partículas alrededor del estado fundamental de 0
partículas. Esto es lo que se llama teoría de las perturbaciones. ¿Sí? Ok, y esto, y a medida que vamos creando nuevos órdenes, vamos creando las excitaciones que en esta interpretación, decir excitaciones es decir las partículas. O sea que las partículas en esta interpretación serían excitaciones del campo fundamental, como ya algunos ya sabrán. ¿Ok? Entonces, definimos nosotros ahora dos tipos de valores, ¿verdad? Tenemos un estado fundamental que corresponde al estado vacío y a estados excitados, que son las partículas. En el caso del vacío cuántico, no es tan vacío que se diga. Está lleno de infinitas fluctuaciones, pero eso luego lo miramos. Ok. Y entonces, de esta manera, nosotros determinamos la masa por el valor que toma este lagrangiano alrededor de ese mínimo que encontramos. En el caso de que este valor de mu cuadrado, este parámetro, sea mayor que 0, el potencial lo encontraríamos de la manera usual, derivando el potencial con respecto al campo, ¿ok? Y minimizándolo. Pues bien, nosotros en esta ecuación ya dijimos que identificamos nosotros el potencial como el segundo término que tenemos acá, y entonces si lo minimizamos vamos a derivar con respecto al potencial y vamos a obtener nosotros al final este término acá, que como ustedes sabrán tiene tres soluciones hipotéticas. Una solución igual a 0, ¿sí? Y dos soluciones dadas por este valor acá, para el caso en que mu cuadrado es menor que 0 y alguien de ustedes me dice por qué. Ok, la solución phi igual a 0 no es una solución del sistema porque no es un mínimo. Entonces es una solución algebraica, pero a nosotros no nos sirve porque no representa el mínimo, el estado de mínima energía del sistema, ¿sí? Entonces, lo que nos va a quedar, esto lo sabemos porque después al sustituir estos valores en la ecuación original, encontramos el valor que minimiza eso, ustedes lo sabrán, y entonces se encuentra que este valor, la solución phi igual a 0 no es una solución, ¿ok? A este campo ya sabemos que como es el campo escalar y se le llamamos el campo de Higgs, de hecho surgió para poder explicar la existencia de las masas, introduciendo un término ahí. Pues bien, para poder encontrar el espectro de las partículas, es decir, las excitaciones en teoría de perturbaciones alrededor del estado, entonces vamos a encontrar alrededor de ese mínimo que tenemos acá nosotros, que le vamos a llamar este V. Este mínimo es el valor esperado del vacío. Es lo que se le llama el valor esperado del vacío, ¿sí? Entonces, como es el valor esperado, en ese punto va a ser nuestra base y alrededor de él nos vamos a mover para ir viendo los estados excitados. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que nos vamos a alejar en una cantidad eta alrededor de ese valor esperado, ¿sí? Y expandimos alrededor de eta igual 0, sustituyendo ese valor después en el potencial original. Haciendo esto, esta ecuación que tenemos acá, si ustedes acá realizan las operaciones con phi igual a este término que está acá, van a obtener esta expresión acá, que está acá al final, ¿ok? Luego, si nosotros usamos el valor de b cuadrado o de v cuadrado, en este término lo sustituimos, donde está el término lineal de beta, de eta, perdón. Por ejemplo, ay, no. Ok, no, acá no. Vaya, no lo veo ahora. Pues bien, ahí va a aparecer. Entonces, si nosotros sustituimos el valor, este valor de B, ¿ok? Ya, perdón. Ok, por ejemplo, acá, en este caso, ustedes van a ver que este término se anula, ¿ok? Si ustedes hacen B cuadrado, se les va a anular, les va a quedar un término negativo acá y les va a anular. Entonces, los términos lineales en eta
se anulan, y eso es, matemáticamente se anulan, pero también ya era esperado que se anularan porque el término lineal corresponde, está alrededor del mínimo, ¿ok? Entonces también ya era esperado que se anulara, pero también se anulan matemáticamente. Y los demás términos que no contienen a eta, esos son términos constantes, que eso los vamos a dejar, no importaría, una constante más o menos no importa, porque al hacer la invariancia de Gauge, eso, o una transformada, no hay ningún problema, eso se puede reformular, ¿ok? Entonces nos va a quedar el lagrangiano que vemos acá ahora, y ahora tenemos, nosotros sí ahora tenemos un término para las masas de las partículas, porque ya se sabe que debería tener un valor, de esta forma debería ser. Entonces, nosotros identificamos ese valor de masa con este valor que está acá, o este que está acá, ¿ok? Pero además de eso, tiene ese término también tiene dos interacciones con unas constantes de fuerza dadas por lambda b para la interacción cúbica, y un cuarto de lambda para la interacción cuártica. No sabemos qué son esas interacciones, pero aparecen ahí aparecen ahí como una interacción también. Lo que sabemos es que esta es la interacción de masa, es lo que nos interesa a nosotros. Bien, si nosotros vemos las descripciones que tenemos en términos de phi y de lambda, deberían ser equivalentes si hemos resuelto nosotros exactamente el problema. O sea, no debería haber ninguna diferencia que lo hagamos en parametrizado de una manera o de otra. El problema que si nosotros queremos una descripción perturbativa, entonces tenemos que hacer esta perturbación alrededor del mínimo para obtener una descripción que converja a un valor, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en este caso, nosotros tenemos este mu podría ser negativo o positivo, y entonces si fuera positivo, esto nos daría soluciones imaginarias. Entonces tenemos un problema que no hay compatibilidad en los resultados o en el valor del mínimo del potencial. Entonces esto dice que dado que nosotros escogemos un potencial, ya sea positivo o negativo, nos van a dar valores diferentes. Entonces quiere decir que la simetría fue rota, o sea, hubo una ruptura en la simetría del lagrangiano, dada la escogencia del potencial, ¿sí? O sea, que no tiene la simetría que tenía originalmente sin haber hecho esa transformación. Entonces, cuando ocurre esto es la famosa ruptura espontánea de simetría que ustedes habrán escuchado mencionar, que obedece a la incompatibilidad de las soluciones del potencial, del potencial del vacío, o el valor esperado, ¿ok? Fundamental, ¿ok? Entonces, esto solamente obedece a la noción de la introducción de un tipo de interacción necesaria para poder explicar la existencia de las masas de los bosones. Pues bien, entonces, luego viene lo que se conoce como el mecanismo de Higgs, una forma de lidiar con esta quiebra de simetrías. Nosotros vemos el lagrangiano, sabemos que el lagrangiano de una partícula de spin un medio que interactúa con el campo de calibre local, digamos en la electromagnética, sería, en este caso, tendría esta forma. No importa que aquí esté negativo y aquí positivo, eso, por una transformación, eso es invariante. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos, en esta teoría, nosotros deberíamos poder incluir un término de masa normal, ¿sí? Que interactúe con el campo de Gauge, y es lo primero que se nos podría ocurrir, introducir un término masivo para poder explicar la masa. El problema es que esto, como ya vimos, rompería la invariancia, porque no pueden todas las partículas ser masivas, o sea, todas las demás menos el fotón. Entonces el problema que
no podría compatibilizarse si se incluyera un término de masa directamente en la teoría, ¿sí? Vale para todos los demás, como ustedes han visto, pero en este no valdría. Pero lo que pasa es que nosotros necesitamos que esos bosones débiles tengan masa porque ya fueron observados. Entonces, ahí viene este señor. Vamos a empezar primero. A la manera del campo escalar, vamos a acoplar a este campo. Ahora vamos a un campo complejo, que no es nada más que a este campo real que teníamos anteriormente, le adicionamos una componente compleja, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener el lagrangiano de esta manera. Ya ahora tenemos que hablar de valores absolutos porque estamos hablando de valores complejos, ¿sí? Y tendríamos nosotros esta expresión acá que correspondería a un término de masa y al término del acoplamiento del escalar consigo mismo, ¿sí? Como ya hemos mencionado, si tuviéramos un mu cuadrado mayor que 0, tendríamos un término real de masa solamente, ¿sí? No habría complejo. Y el mínimo estaría alrededor de phi igual a 0. Entonces, y la masa sería igual a valor de mu. Pero, ¿qué pasaría? Esto que estoy mencionando acá, ustedes pueden corroborarlo identificando el potencial, haciendo la derivada y todo esto, y minimizándolo, ¿sí? Y ustedes luego, si hacen para mu cuadrado menor que 0, el mínimo va a ocurrir en la analogía anterior con este valor. Entonces, ustedes vean, este es el famoso potencial del sombrero que le llaman. Entonces, nosotros descubrimos de nuevo que el estado fundamental, o sea, el vacío no tiene la simetría lagrangiana, o sea que hay una ruptura de simetrías, entonces hay que buscar la forma de resolver o solucionar este problema. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, vamos a expandir alrededor de ese valor para ver qué obtenemos. Tomamos, por ejemplo, phi 1 igual al valor esperado del vacío y phi 2 igual a 0. No, que no esperamos un valor complejo. Entonces expandimos alrededor de eso. Por completitud hacemos esto. Vamos a encontrar un potencial de esta forma. Si hacemos los cálculos van a ver que estamos alrededor del valor esperado. Nos expandimos nosotros de esta manera. Y vamos a tener una expresión de este tipo. Y nosotros, si de acá nosotros obtenemos las soluciones, vamos a ver que de aquí se obtiene la masa de esa partícula H que no sabemos qué es, qué podría ser. En el fondo sí se sabe, pero ahora lo vamos a ver que único problema que existe ahí, que además de esto también está un término masivo, ¿sí? Que no nos permite, introduce otro sistema, otro problema, que son las bosones de Goldstone, la teoría de Goldstone. Entonces ahí hay otras partículas no masivas cuando hay esta ruptura de simetrías. Entonces, pero eso fácilmente, como es un invariante, entonces se hace una transformación y ya nosotros nos quedamos con ese término, que ese término es absorbido dentro del mismo potencial como una componente longitudinal, que al final es la identificada como la interacción de Goldstone, en la cual se producen bosones no masivos cuando hay una ruptura espontánea. Ok. Y entonces, ahora sí, esta lagrangiana describe solamente a los campos masivos que interactúan entre ellos, que sería el potencial AMI y la partícula y el H, que es lo que nosotros conocemos ahora como la partícula de Higgs, y entonces identificaríamos el potencial AMI como el potencial de Higgs. Y esto es lo que se conoce básicamente como el mecanismo de Higgs aplicado apenas para una simetría U1, o sea, un singleto, no solamente hay un estado. Ahora si nos vamos nosotros, ahora queremos nosotros hacerlo de la misma manera, copiarlo básicamente de la teoría electrodébil, obtener lo mismo, solo que ligeramente diferente. ¿Sí? Entonces vamos a nosotros a tener ahora vamos a introducir un dubleto de Higgs y
cuando ya tenemos esta representación, ahora se vuelve un poco más compleja la operación, porque el lagrangiano ahora va a depender de esta derivada que lleva términos, estos términos que ustedes ven acá. Entonces, básicamente solamente lo que ocupa es realizar un poco más de cálculos para poder obtener una expresión condensada de esta manera. Y en este caso, ya incluye el acoplamiento de Higgs al electromagnetismo y a la teoría de las interacciones débiles. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, este es el bosón de Gauge que nosotros tenemos del singleto que hablábamos. Vamos a tener también una constante de acoplamiento, los bosones de Gauge de la interacción débil, W más y menos, y vamos a tener también una constante de acoplamiento para este sistema. ¿Ok? Luego, hacemos de nuevo la minimización del potencial, ¿sí? Y operamos alrededor de ese valor mínimo y vamos a obtener siempre este mínimo que tenemos por acá nosotros. Y luego, haciendo algunos cálculos extra, ¿sí? Encontramos los términos de masa en esa lagrangiana. Y vamos a ver que después de ciertos cálculos vamos a obtener nosotros las masas para términos no nulos para los bosones W y Z y un término nulo para el fotón. Bien. Esto también, como ya vimos también ayer y anteayer, nos va a definir un ángulo de mezcla entre dos campos virtuales o hipotéticos, y a partir de los cuales se obtienen que las masas W y Z están relacionadas por un ángulo que se conoce como el ángulo de Weinberg, y esto ya fue también demostrado. O sea, es decir, el mecanismo de Higgs proviene a partir de una ruptura de simetrías al ir de la teoría electrodébil o de la teoría débil y electromagnética, quererla unificar en una sola. Entonces lo que no se explicaba era la existencia de las masas de los bosones. Entonces ahí hubo la ruptura de simetría, digámoslo, en la realidad. Luego se explica matemáticamente y luego se idea un mecanismo a partir del conocimiento matemático para poder introducir una forma de lidiar o de resolver esta ruptura de simetrías que se conoce como el mecanismo de Higgs, en el cual mantiene siempre las masas observadas de los bosones y también permite que el bosón del electromagnetismo quede con masa igual a 0, pero esto introduce la necesidad de este campo de Higgs y la noción también del campo y la noción también de una partícula que participa en esa interacción. Esa interacción es la interacción de Higgs y el resultado es que las partículas cuando interaccionan con ese campo aparecen como siendo masivas y van a obtener tanta masa como el valor de la constante de acoplamiento que vimos nosotros acá de la interacción. ¿Okay? También es una interacción como cualquier otra, como la electromagnética, como la fuerza fuerte, débil. Es una interacción, solamente que en este caso es en el campo hipotético de la masa. ¿Okay? Entonces, hasta acá es el mecanismo de Higgs. Ahora vamos a intentar, creo que estamos bien de tiempo, continuar, ya que tenemos nosotros estas deducciones tan fantásticas acerca de problemas que son observados en la naturaleza. Entonces nosotros decimos cómo es posible que observar un problema y buscar una solución a partir de primeros principios en la física. Imaginen que van ustedes por la calle caminando y se encuentran con un problema general o con un universo, por ejemplo, y quieren describir cómo sería la métrica de este universo, cómo serían las interacciones. Encuentran ustedes otra interacción desconocida y quieren describirla también. O se pelean con la suegra y quieren destruir el universo. ¿Cómo ocurriría eso? ¿Cómo podría ser a partir de la física? Entonces lo que nosotros sabemos es que la teoría cuántica de campos es el lenguaje por medio del cual las leyes de la física son formuladas.
todo lo demás son solo descripciones y aproximaciones a los fenómenos. Pero la teoría cuántica de campos es la que primero introduce las posibles soluciones en un lenguaje adecuado. ¿Sí? Y esto es un tipo especial de teoría cuántica que describe el comportamiento de las partículas. Como ustedes sabrán de la mecánica cuántica, los objetos básicos que describen la mecánica cuántica son el espacio de Hilbert y son todos los posibles estados de este espacio, ¿sí? Descritos por un hamiltoniano, ¿sí? O sea que el hamiltoniano sería la descripción de todos los estados y cada un estado serían los valores colapsados de la función, como ustedes sabrán. Y esto es lo que describe una evolución temporal de una partícula en este espacio. Y también recordaremos que pueden haber el estado fundamental, siempre se busca, luego está el estado de una partícula, dos partículas, n partículas, y eso ya se puede ir describiendo. Nosotros nos quedamos a veces con el estado de una partícula para fines de aproximación, pero en teoría podríamos hacer para cualquiera. Pues bien, después de esto, cuando tenemos nosotros el estado fundamental de una partícula, y lo encontramos tenemos el hamiltoniano de una partícula, encontramos su estado fundamental, nosotros hacemos siempre expansiones alrededor de este estado fundamental y encontramos nosotros el estado de una partícula, de dos partículas, haciendo los cálculos que ya sabemos, con la perturbación en aproximaciones en serie. Ustedes sabrán que eso se puede hacer por una transformada de Fourier también o una integral, ¿ok? Entonces, el estado de una partícula puede ser descrito después como una función de su momento y de las características como spin y otras cuestiones de la partícula, ¿ok? Nosotros queremos, como mencionaba, queremos un hamiltoniano que tenga la forma de un estado fundamental más una sumatoria de interacciones alrededor de ese estado que nos pueda dar una idea de cómo van cambiando los grados de libertad de ese hamiltoniano y las partículas que interactúan. Pero para eso, este hamiltoniano tiene que tener algunos requerimientos mínimos en la teoría cuántica de campos para nosotros poder. Recordemos que estamos describiendo un fenómeno que no lo hemos visto, no estamos describiendo el electromagnetismo, estamos describiendo cualquier fenómeno que se nos pueda ocurrir a nosotros y estamos viendo que la forma de hacerlo sería en la mecánica cuántica de campos, teoría cuántica de campos sería por medio de una hamiltoniana o hamiltoniano, ¿sí? Esta hamiltoniana tiene que tener algunos requisitos mínimos, no puede ser cualquier hamiltoniana solo porque la compramos en eBay. Entonces tiene que ser una hamiltoniana que cumple algunos requisitos mínimos y básicos y algunas restricciones. Lo que nosotros queremos es alcanzar un tipo de teoría a partir de las cuales se escoge el modelo acerca del fenómeno que estamos queriendo explicar, o de aquella interacción que nosotros no sabíamos explicar y la queremos explicar a partir de principios de teoría cuántica de campos. ¿Okay? Entonces, la primera restricción es que ustedes sabrán que la materia no se crea ni se destruye, la energía no se crea ni se destruye, entonces ya es prácticamente algo de sentido común que esperamos que todo lo que entra de reacción en un sistema es lo que tiene que salir también. Entonces, para asegurar que esta evolución temporal que describe el hamiltoniano sea correcta, necesitamos estar seguros de que lo que ocurre en un tiempo t1 se mantiene hasta un tiempo t2, y lo que cambió fueron las constantes internas, pero la cantidad total debe conservarse, ¿sí? O sea, la probabilidad de encontrar esta en un estado y en otro va a ser siempre 1, ¿ok? Entonces, eso es básicamente sencilla. Se puede decir este requerimiento, solamente el operador debería ser entonces unitario, y la forma de hacer un operador unitario es como una combinación lineal de seno y coseno, y en este caso sabemos que eso nos va a dar una función exponencial de amplitud 1. Ya no habría ningún problema. Y también que sea hermitiano, o sea que sea igual a su conjugada de respuesta, para que pueda ser igual hacia adelante en el tiempo y hacia atrás en el tiempo, que se pueda recuperar la física que teníamos anteriormente a partir de lo que tenemos ahora. Bien, también necesitamos que se pueda descomponer este hamiltoniano como suma, digamos, infinita, o de n hamiltonianos o de n partículas, porque vamos a describir el estado de cada partícula y debería ser posible describir cada partícula a partir de un hamiltoniano general que los involucra a todos ellos, y esto nos trae a nosotros la idea de
de campo. Es un campo que describe a toda la sumatoria de estas partículas por medio de operadores de creación y de destrucción. O sea, una partícula debe ser creada en ese estado, en ese hamiltoniano, y debe también poder ser destruida para que haya interacción. ¿Ok? Bien. Y los observables también deben conmutar, o sea que deben ser independientes del punto del espacio, deben poder ser encontrados en cualquier distribución espacial, no habría ningún problema, no debería haber condiciones para eso, ¿sí? Y entonces, pero esto también, ya nosotros sabemos, decíamos que con la evolución temporal que mencionábamos, no habría ningún problema porque la evolución temporal implica la suma de todos los estados hamiltonianos, que eso sería una suma riemanniana, y eso nos da lógicamente una integral en el espacio, una integral espacial, ¿ok? Bien. Otra cuestión también, que es sumamente importante, es que debe ser invariante de Lorentz. Esto sí es bastante importante porque cuando se rompe la invariancia de Lorentz, entonces es que surgen problemas como la cuestión de las masas, ¿ok? O sea que debe tener invariancia de Poincaré. Ustedes saben que la invariancia de Poincaré es es un subgrupo de Lie que cumple con todas las propiedades de las transformaciones de la relatividad, ¿ok? En la métrica de Minkowski, ¿sí? Ok, pues bien, o sea que y para medio desambiguar, grupos de Lie son solamente variedades diferenciables como las que hemos visto, como cuestiones así que se pueden derivar, son cuestiones tensoriales, ¿ok? A la manera del cálculo solamente queda con álgebra tensorial, ¿sí? Cuando ocurre esto, dado la invariancia de Lorentz, entonces esto implica que debe haber una corriente conservada dada, la afirmación y demostración de Nether, el teorema de Nether de que debe haber una corriente, una cantidad que se conserva, ¿sí? Pues bien, en el caso, digamos, podría ser el momento o algún, ¿sí? Ok, el momento, en el caso de, en ese caso que estamos viendo, el estado fundamental de las hamiltonianas, digamos, sería, perdón, la energía total del sistema sería la componente cero de este vector, que sabemos que es el momento, ¿ok? Y los estados de las partículas se van a transformar por representaciones unitarias de este grupo, ¿sí? Dado por operadores de este tipo, ¿ok? Que van a incluir a las corrientes conservadas, ¿sí? O sea, dado que tenemos invarianza, entonces sabemos que hay corrientes conservadas y por lo tanto podemos hacer transformaciones que no modifican, que mantienen la unitariedad, pero que involucran interacciones de las partículas con estas corrientes, y eso nos da a nosotros una dinámica de algo de lo que podría estar ocurriendo, ¿ok? Bien, también debemos exigirle a esta teoría que sea estable, es decir, que tenga un valor mínimo. Acotado por bajo, tiene que tener un valor mínimo, como vimos en el potencial escalar o el potencial de Higgs, que siempre encontramos nosotros un valor mínimo. Si no lo tiene, nosotros no podríamos establecernos alrededor de un punto, no podríamos tener una referencia. Entonces, esta teoría no nos podría servir. Entonces, esto es esencial, que tenga un límite inferior para que exista la descripción del vacío, y a partir del vacío podamos describir las excitaciones de los estados, de los demás estados. ¿Okay? Muy bien. Una vez que tenemos nosotros una hamiltoniana o este tipo, y para una descripción o para una descripción de una interacción, ¿cómo vamos a saber nosotros de que estas interacciones tienen las propiedades anteriores? Pues lo que hacemos es, primero, que si tenemos la hamiltoniana, vamos a nosotros a definir el lagrangiano, y la mejor forma de hacerlo, porque estamos nosotros queriendo definir la evolución temporal del sistema, entonces nosotros nos queda mejor calcular la acción, ¿sí? La acción de ese sistema,
recordando que la lagrangiana es la energía cinética menos el potencial. Entonces nos va a quedar una diferencia entre estos, nos va a decir a nosotros cuál es el cambio de este sistema a lo largo del tiempo. Es algo, un remanente de energía que nos va a ir viendo que eso va a ir cambiando, si no sería constante, ¿ok? Pues bien, esto nosotros ya sabemos que si tenemos un conjunto de variables físicas o canónicas, como le llamamos canónicas también, podemos describir el lagrangiano en términos de sus momentos canónicos o la derivada parcial con respecto a cada una de ellas del lagrangiano, y luego de ahí podríamos nosotros obtener directamente el hamiltoniano. Entonces eso solamente para fines algebraicos. Pues bien, luego empezamos nosotros a hacerle las pruebas, los cálculos, test de unitariedad. Tenemos que saber que sea real, y sabemos que si, dado que S es real porque viene de dos cantidades reales, sabemos que H también va a ser real, y el test de unitariedad también se hace experimentalmente para encontrar que el flujo sea el predicho por la teoría. Como ustedes vieron, cuando se demostró en la teoría electrodébil, se demostró que el flujo de caimientos de aniquilación de electrón-positrón en bosones W no mantenía la unitariedad. Entonces ahí se vio la necesidad de introducir una nueva interacción, porque no preservaba la unitariedad, pero dado que observábamos un fenómeno, sabíamos que algo debería estar ocurriendo ahí. ¿Ok? Ok. También tiene que ser local, o sea que puede ser descrita alrededor de ciertos puntos espacialmente. Entonces con esto nosotros podemos encontrar, dado que ya tenemos nosotros que una evolución temporal, pues entonces podemos también hacer lo mismo para los lagrangianos y para la acción. Eso también debería ser trivial. La invariancia translacional también, o sea, nosotros deberíamos saber que L no podría cambiar a partir de cambios espaciales. Entonces, su dependencia estaría solamente a partir de la dependencia que tiene con el campo. El campo le daría a él la interacción o las normas para poder cambiar, pero no debería cambiar sus estados internos a partir de traslaciones en el campo espacial. Esa es la invariancia de Lorentz que sabemos que debería mantenerse, como mencionábamos acerca de digamos, de la velocidad de la luz, que no importa en qué dirección se vea, siempre va a ser la misma, no importa, posición del observador. Ok. Nosotros sabemos que para la invariancia de Lorentz, este teorema de Nether permite la construcción de las cargas conservadas en ese sistema, ¿sí? Dado que la acción es invariante porque viene de la lagrangiana, entonces nosotros también sabemos que debería tener esas cargas. O sea, si ustedes encuentran algún día alguna interacción que desconozcan, si es una interacción, debe tener una cantidad conservada. Eso sería, es como el primer paso que va buscándose para ir encontrando qué es lo que se conserva en esta métrica o en esta teoría que yo estoy creando. Debe haber una cantidad conservada, si no, entonces no habría interacción, y entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Nada, ¿ok? Pues bien. Causalidad, ya sabemos también nosotros que nosotros sabemos que debe respetarse en todos los sistemas la noción de causalidad, o sea, la noción de dependencia temporal, ¿sí? Pero también esto implica que en una métrica como esta, en una teoría como esta, debería, por lo tanto, el lagrangiano depender de una combinación, ¿sí? Lineal de corrientes, y estas deberían estar mediadas por una fase, como vemos en la corriente de sabores de los quarks, el mecanismo de Jim, como vemos en la corriente de la fuerza débil o la corriente de la interacción
electrodébil también. Siempre hay una fase que está mediada. Esto es para que se mantenga la unitariedad y se mantenga también la dependencia temporal, siempre se mantenga la probabilidad. ¿Ok? Y una último requerimiento, perdón, es la estabilidad. O sea que debe ser, debe mantener, ya que estamos hablando de causalidad, también debe mantenerse a lo largo del tiempo de forma más o menos estable. No debe tener cambios bruscos o asintóticos, porque entonces nos dificultaría a nosotros la descripción de este fenómeno, y también no podríamos realizar expansiones perturbativas. ¿Ok? Creo que en la historia de la física tenemos una historia bastante interesante acerca de la estabilidad con el doctor Quevedo. Ok, y otra persona de ahí de física. Bien, ok. Ya vimos más o menos vimos cómo podría ser alguien para poder medio describir una teoría a partir de estos principios. Entonces, vamos a ver ahora algún par de lagrangianos ahí, por lo menos el electromagnético. Primero de estos, para los que ya llevaron un poco de álgebra tensorial o vectorial, y para los que no, pues aquí les dejo algunas cantidades que ustedes pueden ver. Son los cuadrivectores se transforman de esta manera, y se relacionan por medio de una métrica conocida como la métrica de Minkowski. ¿Ok? De esta forma, el producto escalar se define de esta manera. Ustedes podrán ver que los términos se multiplican uno a uno, pero no en la forma usual de tridimensional, que ahora tenemos una cuestión que nos va a cambiar el signo. ¿Ok? Ok. Y las derivadas se van a describir también de esta manera y se condensan de esta forma. Tenemos también algunas otras cantidades que cuesta más escribirlas que explicarlas, que mencionarlas en un minuto, porque son cantidades que vamos a poder utilizar después, y se las dejo ahí para cuando quieran verlo, las diapositivas, ustedes puedan ir viendo alguna cuestión que no hayan entendido bien. ¿Ok? En este caso, digamos, es la doble derivada. ¿Ok? Bien. Pues bien, ya vimos nosotros que el lagrangiano está dado por la diferencia entre los términos de energía cinética y potencial, y también vimos que debería poder expresarse la acción de esta manera también, como la integral en el tiempo del lagrangiano, ¿sí? Nosotros vamos a tomar siempre el mínimo para encontrar el estado fundamental, ¿sí? Y en este caso, en el caso de la mecánica clásica, si nosotros hacemos esto, ustedes verán, los que ya llevaron mecánica 1, mecánica 2 creo que es, verán que de ahí se puede deducir la dinámica newtoniana a partir de las ecuaciones de Euler y de Lagrange. Y en esa teoría también ustedes sabrán que la fuerza es la derivada del potencial. ¿Ok? Pues bien, en la electrodinámica clásica, nosotros podemos describir los lagrangianos por medio de los campos electromagnéticos eléctrico y magnético, perdón, ¿sí? Y digamos los campos clásicos A y Phi serían los potenciales, el potencial vector y el potencial escalar que le conocemos, ¿sí? Son las densidades de corriente y de carga, ¿sí? Si aplicamos la definición de la derivada, esta derivada covariante, vamos a tener estas las expresiones para acá, y ustedes recordarán que de estas expresiones nosotros podemos definir un vector o un cuadrivector para el campo, ¿sí? Y en este campo vamos a tener una corriente. La corriente ahora vectorial y escalar se convierte en un cuadrivector ahora, de esta forma. Y también ustedes también conocerán este vector, famoso vector antisimétrico. Ustedes podrán agrupar todas estas ecuaciones para obtener el lagrangiano del electromagnetismo de esta manera. En este caso tenemos los campos, los términos cinéticos y potenciales, ¿sí? Y también inclusive podemos, unificando nosotros estos términos, podemos obtener de esta forma el lagrangiano del campo electromagnético, que ustedes vean qué bonito, después de que lo conocíamos. Ustedes saben que también al abrir este de acá, van a obtener las ecuaciones de Maxwell. También es un ejercicio bastante bonito si no lo han hecho, ¿sí? Ok. Y a partir de aquí, a partir de esto, ya se puede empezar a estudiar. Ya si ustedes nunca hubieran visto el campo electromagnético y llegaran a una descripción de este tipo, ya con esto ustedes ya pueden definir de aquí para allá, definen toda la
toda la física, la dinámica. En el caso de la dinámica newtoniana, por ejemplo, ustedes pueden a partir de acá definir toda la física de este campo utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y también aquí también es importante hacer una digresión. Alguien preguntaba en los primeros días, en otra charla, cuál era la importancia de las variables de Mandelstam. Es porque también nosotros lo que queremos es condensar lo máximo posible una teoría en pocos términos, y a partir de ahí, cuando ya si nosotros queremos abrirlo, entonces ya sabemos que existe todo un procedimiento para encontrar la física de aquel sistema a partir de la teoría que tenemos nosotros, imaginando que no desconociéramos lo que esto significa. Pues bien, vamos ahora a entrar en el lagrangiano del modelo estándar, para finalizar, para que nos quede como algo retador ir entenderle todos estos términos o poder iniciar a estudiarlos uno a uno. Pues bien, ustedes, esta es la ecuación básicamente condensada. Ustedes sabrán que cada uno de esos términos implica cientos de términos, porque hay algo que no lo incluí y que ahora que menciono esto, los voy a recordar, que las interacciones del campo, cuando yo tengo una lagrangiana, esta lagrangiana me va a definir los términos cinemáticos y los términos de interacciones, ¿sí? Entonces me va a definir una dinámica, la dinámica del sistema, y esta dinámica del sistema yo tengo que idear cómo hacer para poder estudiarla. Yo, digamos, tengo una hamiltoniana, yo les mencioné la noción de campo, por ejemplo, que es un campo el campo, digamos, escalar, digamos, va a ser la sumatoria de infinitos términos. Cada uno de ellos se puede condensar en una integral, y se hace digamos, puede ser una transformada de Fourier. Encuentran ustedes un término para ese campo, digamos, esto sería, digamos, la amplitud total de todas las partículas involucradas, y estas tienen momentos, espines, tienen helicidades, tienen polarizaciones, tienen todos los estados posibles. Esos son infinidad, miles de términos. Después que yo tengo esto, yo tengo que definir cómo voy a describir aquel proceso. Yo tengo, digamos, un decaimiento de una partícula, un mesón, digamos, en 2 o 3 cuerpos, en n cuerpos. Esta partícula debe tener una amplitud de decaimiento, que también viene dada también a partir de la interacción. Esta amplitud yo tengo que saber cómo formularla. Aunque yo sepa de dónde viene, de la interacción, yo sé que esta partícula va a tener un espacio de fase definido, va a tener una sección diferencial de choque, o sea, va a tener una tasa de decaimiento, y todo esto depende de la dinámica del sistema. Entonces yo tengo que describirlo por medio de amplitudes, de términos de angulares, términos de helicidad, términos, digamos, de cinemáticos y de espacio de fase. ¿Okay? Entonces, este modelo ahí solamente es las interacciones, pero lo que está dentro de ello también es un mundo por aparte. Pero bien, con eso quedémonos, porque ya eso es suficiente. Entonces vamos a ver más o menos esto. Una persona hizo por ahí una descripción bastante bonita de un desglose del modelo en 5 partes, que consta, por ejemplo, la primera parte es específico para el gluón y todos los sabores de gluones que podrían existir, y los términos, ¿sí? También las interacciones entre los bosones, pero básicamente la mayor parte se dedica a la interacción de los bosones W y Z, ¿sí? Y el tercer término implica la interacción de las partículas elementales con la fuerza débil, y también incluye interacciones con el campo de Higgs. ¿Okay? El cuarto y quinto término son extensiones que se le han agregado al modelo para corregirle algunos errores, para corregirle cuestiones que no se podían explicar. Entonces se fueron creando partículas virtuales o partículas fantasmas, que le llaman, que se les incluyan, aunque no, pero no se les incluyen, solo es para que los términos, los cálculos den correctamente. Entonces se incluyen Higgs virtuales o fantasmas, y también partículas fantasmas de Faddeev y Popov también, que son cuestiones también que para explicar estas interacciones que
no masivas en la teoría electrodeble. Entonces, hasta ahí tenemos nosotros el modelo estándar de toda la física de partículas que explica todas las fuerzas fundamentales y las interacciones entre ellas, y además explica los términos de masa y por qué las partículas adquieren masa, ¿verdad? Pues sin esto no podríamos explicarlo todavía. Pues bien, después de eso, nosotros vamos a querer, en la analogía con la primera clase, que empezamos desde forma de imagen, entonces venimos, digamos, de algo pictórico, vamos a intentar ir desglosándolo también, desde lo más complejo ahora a lo simple. Si nos vamos a una representación de Cottingham, vamos a ver que él hace esta representación en la cual él también clasifica los campos de Gauge, de las simetrías que estudiamos durante la semana, la dinámica de los leptones también, ¿sí? Ahí también los términos para explicar la masa del electrón y del muón y del tauón también. También incluye el término para la masa del neutrino, aunque es prácticamente nula, pero debe estar incluida, ¿sí? Y también un término para la dinámica de los quarks, las interacciones entre ellos, ¿sí? Y términos para las masas de estos quarks. Y también un término, por supuesto, para la masa y la dinámica de Higgs, la masa de la partícula o del bosón y la dinámica del campo, ¿ok? Entonces esto ya sería una versión condensada de lo que teníamos anteriormente, pero todavía nosotros queremos condensarlo aún más y todavía se puede, y en este caso nosotros vemos que lo podemos condensar prácticamente de esta forma, que es la forma más conocida, y esta es, y dado que es una teoría y que ha sido probada también, entonces nosotros también, ¿por qué no comprobar la teoría con la práctica y ver si experimentalmente esto es igual? Entonces parece que sí, que por lo menos escribir el modelo estándar en LaTeX lo puedo hacer. Entonces estamos bien, creo. Ok. Ya para concluir, solo quisiera recordar que nosotros podemos imaginarnos una caja infinita en medio del universo, en la oscuridad del universo, sin ninguna luz, sin ninguna referencia. Ustedes saben que en esa simetría fundamental del universo, estar detenido o con velocidad cero es lo mismo que una partícula que se mueve con velocidad constante. No se podría definir, ¿sí? Lo cual implica que seguir moviéndose haciendo lo mismo es igual que no hacer nada. Pero también en esa simetría nosotros necesitaríamos un punto de referencia para poder establecer alguna diferencia y poder de ahí medir algún tipo de interacción o un fenómeno que podamos explicar, y sabiendo todo lo que ya hemos conocido. En ese punto nosotros podemos imaginarnos también infinidad de fenómenos, de fuerzas, de partículas, todas ellas necesitando ser explicadas. En ese mismo orden de ideas también nosotros podemos imaginarnos cualquier tipo de cantidad, inclusive de universos, que nosotros podríamos explicar a partir de una teoría cuántica de campo, a partir de las teorías de fluctuaciones y todo esto. Pero además de eso también sabemos que existe en algún punto de esos una pequeña vecindad, una pequeña galaxia de las más pequeñas, en un clúster de la Linatea, el cúmulo de la Linatea que se llama, hay un clúster pequeñito en una esquina que se llama la Vía Láctea, que es una de las menores porque apenas tiene como 200 millones de sistemas solares, y dentro de esa existe un punto casi infinitesimal que es el Sol, que tiene algunos planetas que giran alrededor de él, y dentro de uno de esos planetas existe algo que se llama ser humano, que se ha dado cuenta de todo lo existente en el universo, digámoslo todo pretenciosamente, pero por lo menos somos hasta ahora la única raza conocida que ha logrado descubrir esto, inclusive los secretos para poder explicar eso que desconocemos. Y hemos llegado a comprender que las partículas, todo lo que conocemos, se puede describir a partir de pequeños principios de interacciones y de campos. Al final lo que hay son partículas y campos, y los campos son llenos de partículas puntuales que permean el espacio, y estas partículas puntuales pueden ser interacciones que después, lo que nosotros ponemos como partículas. Ok. Hemos llegado a descubrir esto, descubierto que estas partículas fundamentales son partículas puntuales de radio cero, y que todo lo conocido que existe en el universo solo puede estar formado de quarks U y D, y de electrones y leptones. Ok, ustedes se pueden ver su cuerpo, pueden ver una mesa, las paredes, lo que ustedes quieran, va a estar formado todo por este tipo de partículas, quarks U y D, y electrones y el neutrino y el electrón. Ok,
Pero además de eso, como son partículas puntuales y tenemos una equivalencia entre materia y energía, estas partículas, ustedes al medirlas en un acelerador, ustedes no encuentran que tienen este tipo de masa. Lo que encuentran es una curva gaussiana que describe el valor promedio o esperado más probable de la energía de esta partícula, y con eso es que se hace la correlación entre energía y materia, y se dice que tienen esta masa, por lo que se mide es la energía. O sea que al final son, ustedes lo sabrán también por la dualidad onda-partícula, ustedes lo que están midiendo son partículas puntuales que en realidad no existen espacialmente, pero que tienen una densidad energética. Entonces lo que son vibraciones, son, digamos, como la teoría de cuerdas también. Por eso me gusta esa parte, porque también son fluctuaciones energéticas, o sea que somos energía, pero al juntarse, nosotros vemos que tiene sólido. O sea, la suma de infinitas de pequeñas cantidades de cero nos va a dar en este caso algo que sí realmente existe, porque yo me toco y creo que sí existe, ¿ok? Pero además de eso, nuestro cuerpo todo está formado de la misma materia, también nuestro cerebro, por tanto, también está formado, digamos, de una materia gris que conocemos, y está formado también, sus interacciones en el cerebro están dadas por lo que conocemos como neuronas, la interacción entre neuronas, y estas neuronas también están formadas de esas partículas que prácticamente no existen, de radio cero y densidades energéticas. Entonces, para partir de ahí, tenemos algo que se llama inteligencia, que de hecho creo que es la cantidad conservada de esta interacción, y es la mejor conservada porque nunca he escuchado a nadie que se queje de que le falta inteligencia. Entonces, sí debe ser bastante fuerte el acoplamiento, pero al final estas neuronas están explicando, nos están haciendo percibir los fenómenos. Nosotros vemos algo, lo que vemos solamente es una interpretación de nuestro cerebro de los fenómenos, el fenómeno electromagnético. Nosotros podríamos ver con los oídos es una forma de ver también. Entonces, cuando hablamos y escuchamos, nuestro cerebro hace transformadas de Fourier que una computadora se podría trabar, nosotros las hacemos inmediatamente. Nuestro cerebro la interpreta esta información a través de intercambios de lo que se llama la sinapsis, son intercambios energéticos, y podemos decir nosotros que tenemos una noción de algo, o sea que somos prácticamente como energía. Esto, perdón porque después de esta digresión, pero es como esotérica, pero realmente tiene algo mucho que ver de inspirador, el hecho de saber que formando a partir de esto, o sea, de una interacción dentro de sí misma, estamos explicándonos lo que nos compone, y lo que compone esa información que al final no sabemos qué es, pero vemos que funciona. Entonces, creo que al final nosotros, el ser humano, tal vez podríamos ser el ser más maravilloso que haya pasado por el universo, o también uno de los peores seres también, ¿verdad? Pero al final lo que sabemos es que nosotros somos los únicos que hemos llegado a este nivel de comprensión y de abstracción en el universo, y lo cual debería nosotros inspirarnos para poder también inspirar a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todos los demás. Okay. Muchas gracias también por la invitación, por la escucha, y gracias también a la carrera de física en la universidad por esta oportunidad de compartir con todos ustedes estas cuestiones que nos apasionan a todos por igual y que nos causan una tremenda alegría y satisfacción también. Entonces, muchas gracias a todos. Si tienen preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias, doctor Molina. Ya saben, compañeros, que pueden realizar sus preguntas, consultas o dudas por este medio, o asimismo por la transmisión en la página de Facebook de la Escuela de Física. El doctor Brian Larios tiene levantada la mano, entonces haga su pregunta. Bueno, más que una pregunta, nada más aprovechar la oportunidad para darle las gracias al doctor José Molina, las gracias también a la Universidad del Zamorano por hacer esto posible, y pues destacar el enorme trabajo que hizo el doctor José Molina. Cada plática con presentaciones de más de 50 diapositivas. Esto es un trabajo enorme. Le agradecemos mucho, doctor, por su profesionalismo, por su entusiasmo sobre todo. Sabemos que estos son temas de vanguardia, de la punta de la lanza, que se escapan incluso del plan de estudios de una maestría. De hecho, hay gente que saca un doctorado en física y no ve estos temas. Así que le agradecemos, y sobre todo por su persistencia también de seguir trabajando en estos temas, a pesar de que en estos países, no solo económicamente, sino culturalmente, estos temas no son apreciados, y ni siquiera uno tiene con quién hablar para recibir un feedback. Pero sepa que aquí en la carrera de física se le aprecia, y pues también le manifestamos así públicamente que nos gustaría mucho que en el futuro nos acompañe, ¿verdad? Así que, de nuevo, muchas gracias.
Gracias, gracias también, Brian, por esas bonitas palabras. Gracias también a todos. Y bueno, al final, a mí me gustaría que algo de lo que hemos hablado se quedara más que todo como inspiración para los estudiantes que vienen detrás de uno, para que puedan ellos alcanzar estadios mucho mayores de lo que hemos venido haciendo nosotros. Así como nosotros también hemos tenido también inspiración en maestros pasados. Mi motivación para esta charla, más que todo, más que yo darla por mostrar algo, la doy para que quienes la escuchen hayan podido por lo menos inspirarse en algo o por lo menos en haber entendido algo. Sabemos que estos temas, a veces yo me vuelvo muy prosaico y explico más en palabras que en ecuaciones, pero es porque estos temas inclusive yo hubiera deseado que alguien, cuando yo estaba en la carrera o inclusive en maestría o en doctorado, como dice Brian, me lo hubiera explicado o hubiera hecho el esfuerzo de desglosarme estas cosas para que yo después solo llegara a hacer las cuentas. Eso es bastante difícil. Entonces yo, además de dar la charla, me interesa que que los estudiantes les inspire esto para que puedan ellos tal vez seguir por estos caminos. Bien, muchas gracias, doctor Molina. De igual forma, para nosotros los estudiantes es una gran oportunidad tener estos cursos, tal y como se mencionaba, a nivel de licenciatura, pues estos cursos son indispensables para poder desempeñarnos a futuro, ya sea a nivel de maestría o de doctorado, e ir preparado con estos temas que tal vez no se tienen previsto saber en más detalles en el pregrado. Sí, y hay una cuestión también que tal vez eso podría de alguna forma buscarse la manera de ir introduciendo esto de forma cultural en el estudiante, porque cuando uno estudia estos temas en mecánica clásica o de la mecánica más básica newtoniana, uno no se da cuenta, uno estudia, digamos, hamiltoniana y todo eso, pero de allá tiene una noción de algo, pero si desde el principio se nos fuera introduciendo y fuéramos nosotros permeándonos en ese campo, digámoslo así, ya por decirla, ya la analogía ya es una forma de ir introduciendo esto y, digamos, permees en el campo del modelo estándar, el estudiante ya iría avanzando y teniendo noción de para qué sirve la acción, por ejemplo. Uno la ve y solo la hace para resolver los exámenes, pero al final, en mi caso, por ejemplo, yo hubiera deseado que me hubieran dicho estas cosas, o que las interacciones deberían poder desglosarse de esta manera, que deberían haber estas corrientes. Yo estudiaba la corriente electrodébil, pero quebrándome la cabeza hasta que después yo dije, bueno, ¿cómo es que ocurre esto? Y empecé a intentar entender cada una de las interacciones porque no entendía ni siquiera la electromagnética. Yo salí del electromagnetismo, yo sabía hacer los cálculos, pero al final yo no sabía por qué y cuál es la importancia de que Maxwell haya unificado el electromagnetismo y que después se pueda convertir, se haya creado el tensor del electromagnetismo. Y la gente como que se queda exaltada y yo me quedaba humillado porque yo decía, bueno, sí, pero me reía, pero para que no dijeran que no había entendido el chiste, pero realmente yo sabía los cálculos, pero no entendía bien, hasta que empecé a salirme, digamos, de esa métrica y me metí en una métrica mayor en la cual esto es solamente una consecuencia directa, o sea, es un observable, digámoslo así. El hecho de meterse a un campo más amplio ya queda como un caso especial, digamos, y entonces uno ya va entendiendo más. Entonces eso debería ser una buena forma de ir introduciendo al estudiante para que cuando llegue a maestría y doctorado ya no tenga que sufrir tanto como hemos sufrido algunos para poder hacer esto. Bien, muchas gracias. Ahí le escriben mensajes de felicitación y de agradecimiento por el curso. Si no tienen preguntas o de igual forma, recuerden en el transcurso de este tiempo, pues pueden utilizar el canal de Slack para poder em, hacerle